cómo reaccionar al mundo. Quiero hablar de cómo reaccionar al mundo porque están pasando cosas en el mundo que definitivamente nos empujan a tener una reacción. Y muchas de esas cosas están diseñadas para que tengamos una reacción específica, que está planeada desde antes de que se hace el evento. Planeación del evento, liberación del evento al colectivo o a la conciencia colectiva, y después la reacción planeada depende de qué tipo de persona eres y cuáles son tus valores, tus creencias y tu ideología política. Vas a reaccionar de una u otra manera. Y he estado reflexionando mucho sobre esto porque para mí fue importante y sigue siendo muy importante saber quién mató a Charlie Kirk. Y están pasando cosas que, si no has seguido de cerca toda la investigación posterior al asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre, te lo voy a resumir. El FBI está mintiendo, los medios masivos de comunicación están mintiendo, y el gobierno de Estados Unidos a nivel federal y también a nivel estatal del estado de Utah están mintiendo. ¿Por qué están mintiendo? Todavía no sabemos. ¿Para quién están cubriendo? Todavía no sabemos. ¿Para quién orquestaron un conjunto de eventos aislados que juntos cuentan una narrativa más grande? ¿De qué nos quieren distraer? Todavía no se sabe. ¿Quién mató a Charlie Kirk? Todavía no se sabe. Lo que ya se sabe a ciencia cierta es que hay muchas piezas que no encajan, que hay muchas preguntas, que hay mentiras, que hay fabricaciones, que hay chivos expiatorios. Y actualmente, te lo quiero compartir, yo estoy completamente convencido de que la persona que nos dicen que mató a Charlie Kirk, el joven Tyler Robinson, que nos quisieron hacer pensar que estaba vinculado con una ideología de extrema izquierda y que por su odio actuó de propia voluntad para asesinar a Charlie Kirk, definitivamente no es eso lo que pasó. Muy probablemente sepamos en los próximos días o semanas que fue el equipo de seguridad privada que colaboró con la organización de Charlie Kirk, porque la organización no es Charlie Kirk, que de manera privada, voluntaria y directa contrata a su seguridad privada. Es la organización. Y definitivamente hay muchas piezas, muchos videos, piezas de evidencia aislada que indican que fue el equipo de seguridad privada que estaba operando ese día en ese evento en la Universidad de Utah, colaborando para orquestar una coreografía perfectamente planeada, bueno, no tan perfectamente planeada, pero para hacernos creer que está pasando una cosa cuando en realidad está pasando otra. Y a lo que quiero llegar es que esto, para cualquier tipo de persona, pero más que nada para una persona joven que quiere saber qué está pasando en el mundo, cuál es la verdad. Esto es lo que muchas veces llamamos romper la ilusión de la Matrix. Cuando te das cuenta que el mundo no es el mundo, que la cultura no es la cultura, que las noticias no son nada más las noticias, que el mundo es un escenario y que el escenario del mundo es mucho más extraño que la ficción que vemos en las películas, en las series y todo esto. Y eso provoca una reacción emocional, queramos o no, porque esto es una operación psicológica que tiene como objetivo nuestra conciencia. Estas operaciones psicológicas han sido diseñadas y orquestadas una y otra vez en la historia de la humanidad. La que más se parece a lo que pasó con Charlie Kirk es el asesinato de John F. Kennedy. Y la persona que dicen que mató a John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, sería el equivalente al Tyler Robinson del asesinato de Charlie Kirk. Y después vienen muchas preguntas. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Para quién está mintiendo el gobierno? ¿Para quién está mintiendo el FBI? ¿A quién quieren cubrir? O más bien,
¿Quién les está diciendo que mientan? Y resulta que cuando naturalmente tienes estas preguntas, automáticamente te estás poniendo de pechito para que te cataloguen como un conspiranoico, para que te cataloguen como, no voy a enlistar ciertas categorías. En general, la palabra es que eres un raro que va en contra de lo normal. Pero eso cada vez está volviendo la norma, cada vez está volviendo más normal. No creerle a los medios de comunicación masivos y creerle al periodista independiente que está poniendo su vida en riesgo para investigar, para sacar cosas a la luz. Y en última instancia para luchar por la verdad. En este contexto de lo que pasó con Charlie Kirk sería, por ejemplo, Candace Owens. En el contexto de, si te quieres ir por todo el mundo de Pizzagate, Pedogate y todo lo que tiene que ver con el mundo de la explotación sexual infantil, el tráfico infantil, que no debería de estar diciendo estas palabras porque automáticamente son una bandera roja para YouTube. Pero hay que decir las cosas como son. En ese mundo hay una periodista que se llama Liz Crokin, que verdaderamente ha puesto su vida en la línea para revelar verdades que de otra manera no sabríamos, necesariamente no tendríamos en la conciencia, que son verdades del mundo y de cómo funciona el mundo. Hay muchas otras personas y siempre hay alguien que hace sonar el silbato. En inglés le dicen el whistleblower. La persona que alza la voz y que dice, es que la verdad es más importante que mi seguridad o que mi comodidad. Y por un lado, quiero hacer este video porque tengo algo así como una fuerza en mí que me quiere llevar hacia hablar más de estas cosas y a hablar más de cómo existen no sociedades secretas, porque si realmente fueran secretas no sabríamos que existen, y hay muchas que sí sabemos que existen, pero no sabemos exactamente quiénes son y cómo se llaman. Pero hay muchas otras sociedades, organismos internacionales, que nos quieren arrebatar nuestra libertad, que nos quieren volver esclavos de su manera de ver la vida. Y al final, aunque es una guerra espiritual, porque lo que hacemos con nuestra vida tiene mucho que ver con las decisiones de qué es importante para nosotros, cuáles son nuestros valores, nuestros principios. Y hay muchas personas en el mundo que tienen como fundamento de sus valores, por ejemplo, que la verdad no existe, que la verdad es relativa a cada persona, que la verdad equivale a la percepción o a la opinión o a la subjetividad. Y existimos los que estamos del lado de que la verdad objetiva existe y que vale la pena luchar porque la verdad objetiva sea popular en nuestra cultura, para que las palabras tengan el significado que deben de tener y que podamos comunicarnos con algo en común, que es esa verdad objetiva. Y verdad objetiva en realidad es un pleonasmo, es algo que está repitiendo y no se debería de repetir, porque la verdad es objetiva. La verdad es lo que la verdad es, sin importar de qué opines tú o cómo me sienta yo sobre la verdad. Y esto muchas veces nos hace sentir que debemos de pasar más tiempo investigando cuál es la verdad de ciertas cosas. Y a lo que me he dado cuenta es que muchas veces esto es simple y sencillamente una trampa diseñada para que nos estemos perdiendo en investigar sobre una noticia. Y eso puede ser, por ejemplo, hoy en día, ¿quién mató a Charlie Kirk? Es una pregunta muy importante. Pero quiere decir que nosotros desde nuestra computadora vamos a poder saber quién mató a Charlie Kirk. Lo dudo mucho. Y existen periodistas y existen personas que están intentando responder esa pregunta, ¿quién mató a Charlie Kirk? Pero me he dado cuenta que últimamente, por ejemplo, yo he invertido mucho tiempo en
ver videos, ver distintos ángulos, tratar de guardar los videos en un orden. Tengo una página de Notion en donde tengo este video muestra esto, este otro video muestra esto. ¿Cuáles son las preguntas que tengo? ¿Cuáles son las preguntas que todavía no se han resuelto en la opinión pública? Y al final me convierto en un investigador más. Y la gema de este video, o el tesoro escondido en todo esto que estoy diciendo, es: si al final la lucha es la verdad, la defensa de la verdad, me tengo que preguntar qué es la verdad, no para mí, porque la verdad es, independientemente de qué opine o qué sienta yo, pero cuál es la verdad más inmediata que tengo enfrente yo, en mi contexto, en mis decisiones de qué persona quiero ser yo, a dónde quiero ir yo. Y me doy cuenta que no es resolver la pregunta de quién mató a Charlie Kirk. No es saber qué es lo que está pasando en la geopolítica mundial. No es ni siquiera ser una persona consciente de cómo opera el mundo, la cultura, los diferentes organismos que tienen agendas ocultas. Por ejemplo, hablar de la Agenda 2030, o hablar del gran reseteo mundial, o hablar de la agenda de la tecnocracia socialista global. Son cosas que tienen que ver con nuestra vida. Son cosas que son muy importantes para el futuro, para nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de la humanidad. Pero al final del día, lo más importante para mí es ser la persona que estoy llamada a ser. Ser una persona que vive alineada con la verdad, una persona que no miente ni modifica la realidad a mi favor. Ser una persona que todos los días está avanzando su plan maestro. Una persona que tiene una misión y una visión, que la quiere ejecutar en la vida y que está haciendo todo lo posible por ejecutar esa visión y vivir de acuerdo a sus valores. Eso debe de estar siempre por encima de tratar de saber en realidad qué está pasando con las noticias del mundo, las posibles guerras del mundo, los conflictos sociales y globales. Al final eso no es más importante que 3 cosas que me he dado cuenta que son de una importancia infinitamente más alta. Y al final, a la conclusión que estoy llegando es: por supuesto que es importante que sepamos quién mató a Charlie Kirk, porque eso nos dice mucho del mundo en el que estamos viviendo. ¿Quién nos está mintiendo? ¿Por qué los medios de comunicación no están dedicados a dar las noticias con hechos, con verdades? ¿Por qué existe la propaganda? ¿Por qué existe la manipulación mediática? ¿Y por qué los organismos como el FBI o la CIA o las agencias de inteligencia de los países, por qué colaboran en estas mentiras orquestadas para hacerte creer una narrativa específica? ¿Por qué están involucrados? ¿Y por qué el gobierno no tiene el interés de la gente de llegar al fondo de un asunto y lo intentan cerrar lo más rápido posible? Sí, ya tenemos a la persona que mató y ya vámonos a lo que sigue. Así textualmente dijo, por ejemplo, el gobernador de Utah en su rueda de prensa: ya tenemos al asesino, vámonos a lo que sigue. Y muchas gracias a esta persona, y muchas gracias a esta organización, y muchas gracias por su colaboración al director del FBI, Kash Patel, y todos nos aplaudimos y todos somos héroes. Eso nos dice mucho del mundo en el que vivimos, y por supuesto que tenemos que saber en qué mundo vivimos. Pero algo que he aprendido últimamente, que lo entendí de la Biblia, de las enseñanzas cristianas: estás en el mundo, no perteneces al mundo, no eres del mundo, estás en el mundo. Y tu estar en el mundo es limitado, es pasajero. Y todo lo que hagamos en este mundo está ligado al momento de nuestra transición a lo que viene después. Nadie puede escapar su muerte, y en el momento de nuestra muerte
Una de dos, o vamos a ser juzgados por un poder superior, o nosotros nos juzgaremos a nosotros mismos de acuerdo a nuestro estado de conciencia, y si morimos en arrepentimiento, probablemente nos estamos comprando el boleto de entrada al arrepentimiento espiritual o a la muerte espiritual después de la vida. Pero algo me dice que el punto de todo esto es que compremos nuestro boleto de entrada a la vida eterna espiritual después de la vida. Y eso solamente se puede comprar a través del comportamiento. El comportamiento alineado con la verdad y con lo que es correcto. Y al final me he dado cuenta que para mí estas tres cosas son el enfoque correcto. Es lo que vale la pena, en donde yo debo de invertir mi tiempo, mi creatividad, mis recursos, etc. Primero que nada, el mundo de los negocios, el libre mercado, el capitalismo, al final es el servicio. ¿El servicio a quién? Al otro, a mi prójimo. Solucionar problemas, eliminar dolores, encontrar mi rol y mi lugar en el mundo de acuerdo a cómo colaboro con otros, cómo mi valor se convierte también en valor para otras personas. Negocios. Número 2, arte. No solo lo que es útil o lo que es servicial, sino también lo que es bello. Lo que es bello, no podemos decir con palabras la importancia para el ser humano de lo que es bello, en términos artísticos, lo que me mueve emocionalmente, lo que me lleva a estar casi en lágrimas de estar presenciando esa obra de arte. Y lo que es bello puede ser hecho por el hombre, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de su creador. Por eso tenemos el don creativo, porque nos lo dio Dios. Es la única explicación lógica de por qué existe la creatividad. Por otro lado, lo bello también puede ser hecho por Dios, lo natural. Un ejemplo perfecto es un atardecer hermoso, que no puedes creer lo que estás viendo y que te pone a llorar de el milagro de estar presenciando lo raro que es estar en un momento en donde te permite ser inundado por la belleza de la naturaleza y de alguna manera entiendes que simplemente existir y existir en este mundo es el milagro más grande. Negocios, el segundo es arte y el tercero es familia. Arte, o más bien también belleza, la búsqueda de la belleza. Lo bueno, lo bello y lo verdadero, lo correcto, que es avanzar la humanidad. Y por eso el tercer punto probablemente sea el más importante, la familia, que es la base de la sociedad. ¿Qué pasaría si mañana todos nos convertimos en homosexuales? Muere la humanidad. A menos de que exista milagrosamente una solución tecnológica, pero ya pasaríamos a tener granjas de bebés y cosas así. El punto de todo esto es que se sabe que en la heterosexualidad monógama, las parejas heterosexuales que se dedican a hacer familia, es algo que ha sido fundamental y una prioridad de la humanidad durante toda la historia de la humanidad. Y si eso se acaba de un día para otro, o si se acaba paulatinamente, hay que solamente ver, por ejemplo, las tasas de fertilidad de los hombres a través del tiempo y cómo están en picada desde hace muchos años. Entonces hay una crisis de fertilidad y por eso lo correcto para la humanidad y lo verdadero, no solo porque es lo correcto, sino porque es verdad en cuanto a cuál es la manera correcta de comportarnos como seres humanos, es hacer familia. Y por eso cada vez me siento mucho más inclinado a hacer familia. Te tengo que ser completamente honesto. Por mucho tiempo, especialmente en mi juventud, dudé si ser padre era algo que tenía planeado. Y ahora estoy completamente con una certeza inamovible de 1000%. Un entendimiento de que ser padre está en
en esa ecuación de qué tipo de persona tengo que ser. Entonces a eso quería llegar. Si a veces nos perdemos en cómo tengo que reaccionar al mundo, y a veces ya estoy yéndome por agujeros de conejo, los famosos rabbit holes, de teorías, no me gusta usar el término teoría conspiracional, porque en realidad son teorías que nos indican qué es lo que está pasando en el mundo. Y por supuesto que hay mucha desinformación, y investigar sobre geopolítica y sobre lo que ocurre detrás de bambalinas, por así decirlo, en el mundo, es como ir al gimnasio. Hay que ejercitar nuestra capacidad de ser escépticos y de separar la mentira de la verdad. Y cada quien tiene que utilizar su sentido común y su nivel de educación para decir, esto sí lo creo, esto me hace sentido, y por supuesto que esto no creo que esté pasando, alguien nos está mintiendo. Eso es importante, tener cierto grado, pero al final no hay nada más importante que cuál es tu lugar en el mundo, cómo utilizas tu trabajo y tu capacidad de crear valor para ayudar al mundo. Y después, de qué manera tienes una relación con lo bello, con lo que es, con lo que puedes determinar que es bello en términos tal vez artísticos, pero también en términos de naturaleza, lo bello que es hecho por el hombre y lo bello que es hecho por Dios. Y por último, familia, todos estamos aquí porque alguien más tomó la decisión de reproducirse y de hacer familia. Esa es la norma, esa es la mayoría. Por supuesto que hay excepciones, y son muchas de las cosas de las que, por ejemplo, Charlie Kirk hablaba. Y ahí entra el tema del aborto, y ahí entra el tema, por ejemplo, de la migración. Ahí entran muchos temas que al final se vuelven políticos, pero que principalmente son espirituales. Entonces, a la conclusión que quiero llegar es que no estamos obligados a saber qué es lo que está pasando en el mundo, pero sí tenemos una responsabilidad muy grande de convertirnos en el tipo de persona que sabemos que tenemos que ser, o en llevar nuestra vida a la dirección en la que sabemos que la tenemos que llevar. Y al final saber con mucha claridad y con mucha certeza cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, cuál es nuestro motivo por el cual tenemos un plan maestro que queremos ejecutar en el mundo. Y por eso al final, una de mis frases favoritas del mundo es esta de Nietzsche, que dice que el que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Y muchas veces nos perdemos en cómo le voy a hacer para hacer algo, o cómo le voy a hacer para superar algún problema. Y muchas veces la respuesta está en el por qué. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Por qué es importante la verdad en mi vida? ¿Por qué es importante lo que para mí es importante? ¿Por qué? Y cuando nos respondemos eso a nosotros mismos, las puertas se abren, los caminos se aclaran y sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer.